14 tesis de ética. Hacia la esencia del pensamiento crítico. Enrique Dussel. Tesis 10. La interpelación. Los principios ético-críticos negativos. 10.01. En mis éticas anteriores, los principios críticos fueron tratados de manera tal que no podían distinguirse claramente el momento negativo o deconstructivo, aún destructivo del orden que se iba totalizando fetichistamente y que había que superar, y el momento positivo. Es el caso del que quiere construir una nueva casa y tiene un solo terreno. ¿Qué hacer? No se tiene otro medio que ir destruyendo la casa antigua e irla reemplazando por la nueva. Hay entonces dos momentos: la negación o la destrucción de las cadenas y la construcción del nuevo orden. El primero es el momento nihilista, ateo, transformador o hasta revolucionario. El segundo es el momento creador, constructivo e innovador. En nuestras éticas anteriores se unían los dos momentos en cada principio normativo. (10.02) Ahora, en cambio, primero describiremos los momentos negativos de los tres principios y los distinguiremos de los momentos positivos de los tres principios, lo que permitirá tener más claridad sobre los dos componentes del acto liberador: la liberación de las cadenas, de la liberación como construcción del nuevo orden. Debo indicar que frecuentemente son diferentes actores los que cumplen esos dos sucesos. Míticamente podemos decir que el paso liberador negativo como lucha lo representa el personaje egipcio que saca a los esclavos de Egipto. Como es un relato construido con un sentido sistémico, componente de un modelo racional, del éxodo, el personaje es heroico y ejemplar. Es Toussaint Louverture para Haití, Miguel Hidalgo para México o San Martín para el Cono Sur americano. Es el más peligroso, donde el Mesías, diría Walter Benjamin, puede terminar crucificado. Pasa por ser un rebelde ante el Imperio Romano. 10.03. El segundo paso liberador positivo como creación de lo nuevo, después de la muerte mítica de Moisés en el límite de la primera etapa, el río Jordán, lo da Josué, que construye en la tierra prometida un nuevo orden. Cruzando el Jordán, debe comenzar por la ocupación de la tierra, su conquista y continuar con la destrucción de Jericó. La ambigüedad ética política que tanto critica el principio anarquista. De todas maneras, es necesaria e inevitable. Es necesario para la afirmación y el desarrollo de la nueva vida para los antiguos esclavos de Egipto. Así nace el nuevo orden de Jerusalén, pero en el futuro será criticada la ciudad santa. Oh Jerusalén, que matas a los profetas y a los que te han sido enviados. Es decir, el nuevo orden algún día, quizá siglos después, se habrá convertido en un orden decadente, injusto, dominador, del cual habrá que liberarse de nueva cuenta. No se trata del eterno retorno de lo mismo, sino del proceso irrepetible de la historia, de una filosofía de la historia que Hegel negó y que Marx supo exponer. Avanza desde y por abajo, desde los oprimidos, desde las víctimas. (10.1) La conciencia ética y el saber oír la palabra del otro. 10.11 Ludwig Wittgenstein
dice al final de su Tractatus Logico-Philosophicus, acerca de lo que no puede hablarse, debe guardarse silencio. Esta expresión enigmática del gran filósofo tiene aquí un significado preciso, que no creo lo haya sospechado su autor. Lo que el otro, la otra, sea en cuanto otro, no puede expresarse desde mi mundo. Más bien, se debe guardar silencio, porque es el tiempo no de hablar sino del oír, obediencialmente la revelación del misterio. No se trata tampoco de aquellas cosas que son inexpresables y que son en sí mismas manifiestas, que es lo místico. Y continuamos leyendo a Wittgenstein. El sentido del mundo debe estar fuera del mundo, porque el mundo es la totalidad de sentido que funda el lugar significativo de los entes, por lo que no puede tener sentido el mundo sino en el caso de que sea constituido como un ente, y esto se logra solamente desde fuera del mundo. En el mundo, por lo tanto, no puede haber ninguna proposición ética intramundana. Lo ético no puede expresarse. Lo ético es trascendental, y es trascendental o transontológico, porque desde la exterioridad del mundo y del ser, el otro o la otra, se expresa desde sí mismo, desde su libertad, no desde mí o nuestro mundo. (10.12) El ser en el mundo es lo moral. El ser es el fundamento. Lo fundado son los entes. De lo fundado se predica lo que es bueno o malo, que tenga o no validez, que sea justo o injusto, pero intramundanamente, como lo dado moralmente. Lo ético, en cambio, se instaura cuando el otro deja de oír su palabra desde fuera del mundo trascendentalmente. Llamaremos conciencia ética, que no es ya la mera conciencia moral, a ese saber y ese poder oír la voz interpelante del otro. La vocatio o la vocación es lo primero, es la interpelación que emerge desde la indignación y el sufrimiento de la víctima, ante la cual el actor futuro es todavía pasivo, es el que escucha, obedece, anterior a toda praxis liberadora. (10.13) Por ello, un dicho semita afirma: el que tenga oídos para oír, que oiga. Y un sabio exclama: cada día despierta mis oídos para que oiga como discípulo. A lo que Gabriel Marcel comenta: esa irrupción del otro no puede producirse sino en el seno de un ser que no forma consigo mismo un sistema clauso, hermético, en el cual nada nuevo podría penetrar. Claro que esa apertura al otro supone un superyo, diría Freud, éticamente sensible ante el rostro de la víctima sufriente, que asume una responsabilidad irrecusable, que lo lacera, lo hiere, que no puede dejar de lado, no evadiendo el reconocimiento que es el efecto negativo de sus propios actos. Es una responsabilidad anterior a toda decisión, a todo juicio, a todo análisis. Es la esencia ética misma y la fuente de todo pensamiento crítico. El que está ahí, inerme, ecce homo, desnudo, torturado, sangriento, exclama Levinas, me conmueve, me recrimina. Esto es la conciencia ética, misterio de la subjetividad mesiánica, diría Walter Benjamin. (10.14) ¿Por qué algunos tienen esa sensibilidad ética y otros se convierten en sicarios a los que no les conmueve descuartizar al que ha sido dejado sádicamente bajo su actuar victimario? ¿Cómo se ha labrado el abismo que separa al rehén torturado, que no delata a sus amigos por fidelidad y solidaridad, del que lo está mutilando para que los delate, y así se destruya su subjetividad ética, transformándose en un traidor execrable que no podrá ya mirarse al espejo?
Largo misterio de la educación de una familia militante, o de una comunidad con conciencia ética, o de un maestro que le mostró la senda, o de circunstancias trascendentales que le permitieron oír el clamor de los oprimidos, u otras muchas circunstancias imprevisibles que sensibilizaron su superyo, y que, en momentos de angustia, por las responsabilidades asumidas en favor de los pobres, los huérfanos, las viudas y los extranjeros, le hacen clamar: «¡Maldito el día que nací!». Pero inmediatamente reconsidera su lamento y proclama: «El amor es más fuerte que la muerte». Misterio entonces de la conciencia ética que constituye la esencia más profunda del ser humano como humano, del Mesías como Mesías, de los héroes de todas las patrias, la fuente de la perfección ética en cuanto tal. .15. Esta palabra del otro, tot en egipcio, logos en griego, dabar en hebreo, que se oye como lamento, se hace subjetividad. Sistema, carne, bashar en hebreo, sarx en griego, en el que la acoge. La palabra se hace carne, se hace empírica, realidad. Tiene ahora un sujeto que se juega por el que la asume como responsabilidad. Es la estructura misma de la ética semita en su momento creativo. De la nada del mundo surge ahora el que suple a la víctima y da la cara por ella ante el tribunal del mundo, de la moral del sistema. Y ya no podrá librarse de esa sustitución. Como escribe el poeta: «Maldito el que no tiene enemigos, porque yo seré, yo, su enemigo, en el día del juicio final». La palabra del otro es la interpelación que conmueve al que la adopta y que cambia radicalmente el transcurso de su vida. Desde la nada, la libertad incondicionada del que asume la nueva responsabilidad, se creará un nuevo mundo, creación de la nada. Es la fuente creadora ética de todo sistema histórico empírico. .16. La epifanía del otro, no su manifestación como revelación, es entonces la fuente de la negación y de los momentos positivos que se abren desde esa negación. No es una emancipación del interés negado de la gente, ya dado como posibilidad, sino que lo imposible emerge para el mundo, para el sistema, para la moral. El otro irrumpe proponiendo su interpelación, lo que nunca se hubiera imaginado como posibilidad desde el mundo como poder ser, como proyecto. Es algo nuevo no dado como potencia en el sistema. No es pasaje de la potencia al acto, sino de lo imposible al acto. Es la hiperpotencia. Es una actualidad imprevisible como la flecha del tiempo del futuro de la termodinámica, pero acrecentada por la libertad del otro, que es más que una mera probabilidad estadística. La epifanía revela lo imposible al acontecer mundano y le fija una nueva senda. La del caminante no hay camino, se hace el camino al andar, tras las huellas de la alteridad. La vocación o interpelación no es obrar aquello para lo que se tiene condiciones, sino irrupciones inesperadas de la alteridad que fijan la propia biografía como servicio imprevisible para el que tiene silenciado su propio ser y abierto a la escucha de la revelación del misterio de la alteridad. .2. El principio material crítico negativo. 10.21. Y lo que se abre en primer lugar desde la revelación del otro es su estado de represión, el sufrimiento de ser sujeto de dominación. Por ello, que la conciencia ética está en el origen de toda transformación histórica de liberación de los oprimidos y excluidos. En primer lugar, entonces, la conciencia es antecedida y educada,
movida por un a priori que le permitió oír el clamor de las víctimas. Esa luz, ese ontanar, son los principios normativos asumidos por el superyo, ahora no ya morales o del sistema dado, sino nuevos, creadores, críticos, que comienzan por la negación del mal originario, la negación primera, que origina a la víctima como víctima. Para Plotino el Alejandrino, tener un cuerpo era el mal originario, que será denominado el pecado original. Por el pensamiento semita helenizado del cristianismo desde el siglo III, que nada tiene que ver con el mito adámico. Por el contrario, para el pensamiento semita, el mal era la estructura histórica que condiciona el surgimiento de la subjetividad en una localización dentro de la polaridad dominador-dominado, desde el fetichismo o totalización del sistema. Para el griego, el mal es la determinación o fijación de la diferencia ante la universalidad de la identidad, así también para Hegel. Para el semita, el mal es la fijación de la totalidad fetichizada como identidad, como negación de la alteridad distinta. .22. De esta manera, el oprimido, reducido a ser una diferencia interna de la totalidad del sistema absolutizado, es negado como distinto en sus derechos sagrados como alteridad anterior al sistema. No puede vivir plenamente a la que ha sido destinado. El sistema lo determina a ser una parte oprimida, negada. El primer momento del principio material de la vida es negado. La víctima no puede vivir el nivel de dicha vida en su momento histórico. El interpelado es así llamado por su conciencia ética a revertir la situación. Dice: debo responder con mi vida para que la vida negada de la víctima pueda superar el estado de opresión que sufre y pueda crecer según las exigencias de la vida en comunidad, en último término, de todas las víctimas de la humanidad. .23. Este principio es negativo en el sentido en que exige revertir el estado de cosas que produce sistémicamente a la víctima. Es entonces necesario negar la negación del oprimido, del excluido. Es una obligación ética deconstructiva, destructiva aparentemente caótica, sin sentido. Sin embargo, esa apariencia anarquista del desorden se transforma en exigencia y condición de la creación futura del nuevo orden. La semilla debe morir para que nazca la nueva planta. La mujer tiene dolores de parto para que nazca el nuevo ser humano. Es el dolor de la negación del orden que se organiza sobre el dolor originario de la víctima. El amor de justicia por la víctima es la potencia del débil que arremete contra el poder del sistema. Es lo que Antonio Negri llama la fuerza del esclavo y exige de parte del filósofo, en una ética no solo descriptiva sino normativa, la compasión que va más allá del reconocimiento, del concepto, de la representación. No puedo representarme el dolor si no lo vivo. No puedo reconocer al otro que es presa del dolor si no me compadezco. Pero mediante esta acción que me impulsa a estar en él con amor, a padecer con él, procedo a la construcción del nuevo mundo. .24. Esa exigencia negativa de comenzar de nuevo no es una tabula rasa, sino la memoria de una tradición de olvido. Por ello, articular históricamente lo pasado, lo ocultado, no significa conocerlo tal y como verdaderamente ha sido. Significa adueñarse de un recuerdo tal y como relumbra en el instante de un peligro. Desde el peligro presente, del oponerse o negar al sistema en acción con todo su poder, el poder mesiánico tiene su riesgo, y recordar su tradición es traición al mundo tal como es.
10.3. El principio formal crítico negativo. 10.31. No ya materialmente, por el contenido de la norma en vista de la afirmación de la vida negada de la víctima, la legalidad del sistema deberá ser igualmente negada en la medida en que sea injusta. Y dicha legalidad será injusta si justifica la victimización de la víctima, aunque haya cumplido el debido proceso dentro de la moral y la institucionalidad mundana del sistema vigente de opresión y exclusión. La víctima excluida, que no ha formado parte ni tenido representante en el cuerpo legislativo, no ha obtenido la debida simetría, que no ha podido participar, sin embargo, es un concernido o afectado. Por ello, el principio formal ético, en su momento negativo, se levanta contra la ley vigente. No es extraño que la víctima y el responsable que lo sustituye ante el tribunal no pudieran ser legales. George Washington, Toussaint Louverture y Miguel Hidalgo fueron ilegales desde las leyes británicas, francesas o españolas que declaraba sus propias comunidades como colonias. Luchar por la independencia de dichas colonias era negar la justicia de la ley metropolitana de su tiempo. .32. Por ello, se levanta, redescubierto hace apenas un decenio por la comunidad filosófica, un gigante de la crítica en el pensamiento de la cultura occidental. Pablo de Tarso, en su carta a los romanos, es un testimonio de una nueva y revolucionaria ética en cuanto crítica. A las comunidades del Mediterráneo oriental exiliadas en la capital misma del Imperio Romano, les enseñaba no aceptar la ley romana como fundamento del acto justo. Dice: siempre que la ley habla, se dirige a sus súbditos. Con esto se les tapa la boca a todos. Pero nadie podrá justificarse aduciendo que ha observado la ley. Si es injusta, por ello, quedamos libres ante la ley, de manera que podemos servir en virtud de un nuevo código, no de un código antiguo. La ley es sinónimo de pecado. Pablo entonces describe dos momentos: uno, el de la ley antigua, el del sistema que fundamenta la pretensión de bondad dentro del imperio; otro, el de la negación de la ley cuando se descubre su injusticia o dominación, lo que produce una crisis de legitimidad de la ley y abre el espacio a un nuevo orden ético futuro que el ungido o Mesías presagia más allá del sistema establecido. .33. La ética como crítica no es una moral de la ley, ni de la legalidad, ni del mero deber fundado en el respeto a la ley, ya que estos no son la fuente ni el fundamento del acto con pretensión de bondad ética, es decir, crítica. No es el deber formalista por el respeto a la ley. La ética tiene un contenido que se encuentra antes y debajo de la ley y del deber. Anticipándose a una crítica a Kant en 18 siglos, hoy se estudia a Pablo de Tarso, un pensador que estaba vedado en las facultades de filosofía, ya que la tradición secularista de la Ilustración lo consideraba un teórico sectario de una comunidad religiosa. En su momento negativo, es una crítica a la ley que queda claramente delimitada del concepto de legitimidad. Todo comienza, sin embargo, al descubrir que la ley está fundada en una constitución, la cual procede de una asamblea constituyente, convocada desde la soberanía del pueblo, última instancia de la legalidad. Éticamente, no es la ley sino el consenso de la comunidad el origen de la legitimidad de la ley. La negación del otro, del pueblo, por parte del sistema vigente lesiona la legitimidad y por lo tanto la ley y la legalidad quedan éticamente en el aire, sin fundamento.
10.34. El especialista en la ley romana Giorgio Agamben, en su obra El tiempo que resta, muestra que si se profundiza el tema, la ley, en vez de ser suprimida, es desactivada, se torna inoperante para aquel que no la respeta como última instancia. Dice, lo mesiánico no es la destrucción, sino la desactivación y la inejecutabilidad de la ley. Solo en cuanto el Mesías hace inoperante el nomos o la ley, lo hace salir del acto y lo restituye a la potencia. Al perder sentido la ley por ser injusta, hay como un retorno a la soberanía del pueblo, vuelta a la potencia como lo posible, porque la delegación del poder en el representante ha traicionado a su fuente, el pueblo, para que la ley sea regenerada en el futuro sobre una nueva legitimidad en un nuevo Estado de Derecho. Mientras tanto, la situación se ha tornado un estado de excepción, dice Agamben. Más bien, debería denominarse estado de rebelión. La negación de la ley deja a la comunidad sin ley, en el tiempo intermedio entre Egipto y la tierra prometida, en el desierto y la desolación. (10.35) Por todo ello, podemos describir el principio formal crítico en su momento negativo de la siguiente manera. Se debe negar a la ley injusta toda pretensión de justificación del acto humano como justo. Dicha injusticia puede probarse por no haber permitido al afectado oprimido una participación simétrica o por el mismo contenido material de lo decidido, contrario al primer principio material ya enunciado. La negación de la legitimidad de la ley no se opone a una pretensión de bondad crítica, sino que, por el contrario, es una condición necesaria sin la cual no se podrá construir un sistema más justo. (10.36) El consenso hegemónico es puesto en cuestión por el disenso de los excluidos, que nunca es unánime y frecuentemente es minoritario. Tenemos ahora dos consensos. Inciso A, el dominador como dado, en crisis de legitimidad, inciso B, el innovador como disenso legítimo. Hay entonces que saber mantener en dicho disenso creador de los que innovan, crean e inventan. La tarea del crítico es descubrir la verdad en la no verdad del sistema, diría Adorno, el ser en el no ser, al otro, a la otra real en lo ausente e inexistente para el mundo moral. Necesariamente el que descubre un nuevo aspecto de lo real, una nueva verdad práctica, no puede sino quedar a la intemperie. Es la lógica de la creación de lo nuevo. La felicidad del servicio al otro tiene sus costos. No es la soledad patológica del egoísta, sino la soledad del que inicia lo nuevo. Es lo inevitable hasta que la verdad práctica coincida con lo válido, con lo legítimo aceptable por la sociedad futura. En el presente, un pequeño grupo anticipa el proceso por convicción ética e inicia el camino. Son pocos y por ello Pablo de Tarso los llama el resto, los que por conciencia ética afrontan el sufrir en el crisol del fuego, como el oro puro, la depuración de las exigencias de la responsabilidad por el otro, por la otra, por los otros, por las otras. Son el Meshiach, singular o colectivo, la comunidad. (10.37) El lapso en el que el Mesías se sostiene en la negación de lo dado es el tiempo del peligro, que anuncia Walter Benjamin. Es el tiempo de la persecución. La vida cotidiana continúa, pero como si no aconteciera de manera normal. Es el tiempo de la prueba en cuyo horizonte se abre como posible, en su caso extremo, la muerte del crítico. Cada día es el tiempo que resta de la vida que se vive como si ya no se viviera.
Los acontecimientos han perdido su sentido habitual y la vida ha cobrado en cada instante un dramatismo apocalíptico, final, definitivo. El Mesías confronta sin mediaciones el poder de este mundo, el mundo heideggeriano vigente. Es el Kairos, el tiempo ahora, de Pablo de Tarso en la carta a los romanos, en que se inspira inevitablemente Walter Benjamin, que corta en dos la vida de la pequeña comunidad del resto, los que permanecen en la valentía ética suprema. (10.4) El principio de factibilidad crítico negativo. 10.41 El resto, o la comunidad militante que lucha negando el orden injusto establecido. Los pocos con conciencia ética activa enfrentan el poder del sistema dominador a pecho desnudo, como diría Gandhi. Se opone a las bayonetas del ejército colonialista británico en la India, como aparece en las fotos de los diarios de Londres. Es el poder de los débiles, la debilidad ética ante el poderío moral y hasta militar y policíaco del sistema. ¿Hasta qué punto es factible dicha negación para que sea objetiva, empírica, si los críticos no tienen los medios instrumentales para alcanzar su fin? Aquí se presenta una nueva dialéctica. El poderío del sistema se torna inoperante ante la corporalidad sufriente que desactiva ese poderío desde la paciencia activa de su debilidad. (10.42) La debilidad deja de ser inefectiva. La factibilidad se abre camino a través del espacio de la desactivación de la potencia inútil del poderoso. Inútil porque no sabe cómo usar su potencia ante el poder ético del débil que ha perdido el miedo ante el dominador. El opresor ha sido desarmado, desmoralizado. Deja de tener razones para ejercer su dominio, y el puro dominio sin justificación que lo celebre pierde fuerza, sentido, motivación, futuro. Se ha diluido el mito que lo sostenía. El liberalismo y el neoliberalismo pierde los suyos: libertad, fraternidad, igualdad, en fin, democracia, ante el rostro sufriente del niño hambriento o despedazado por una bomba en Irak o en Gaza. La debilidad se transforma en fortaleza ética a mediano y largo plazo. (10.43) El principio negativo de factibilidad, de eficacia, podría describirse así. No teman por la debilidad de los de la comunidad crítica ante el sistema, el resto. Perseveren en la afirmación de la necesidad de criticar y luchar contra la injusticia del sistema, porque al final se derrumbará como la aguerrida e inexpugnable estatua con pies de barro por sus propias contradicciones. Deben permanecer atentos para cuando se manifieste el acontecimiento, diría Badiou. Estén disponibles para lo que se avecina inesperadamente. (10.5) Cuando la crítica ética se invierte en moral. 10.51 Muchos agentes éticos nunca pudieron sobrepasar el momento negativo. Su crítica fue inaceptable para el sistema vigente de dominación que, de clase dirigente, diría Antonio Gramsci, pasó a ser clase dominante del bloque histórico en el poder, la que, usando la violencia del sistema, tronchó la vida de los precursores como Miguel Hidalgo, Sandino, Zapata o tantos cientos y miles de héroes y mártires, que dieron su vida por los principios éticos enunciados, de los que no pudieron ver empíricamente realizado en la historia lo que soñaron, la utopía deseada. El crucificado es un ejemplo histórico que es venerado contradictoriamente por la cristiandad imperial desde el siglo IV y la cristiandad colonialista metropolitana europea desde finales del siglo XV.
Inversiones éticas recurrentes por la entropía de la historia, en la que el crítico ético es al final honrado como fundamento del Estado dominador futuro, organizado sobre su cuerpo martirizado. En este sentido muy preciso, Emmanuel Levinas opone la ética como crítica a la política, como su institucionalización dominadora. .52 Hay otros agentes éticos que, en medio del desierto y la soledad del entre de Egipto y la tierra prometida, quieren ya acampar prematuramente, negociar el proceso con el sistema y así construyen con sus manos un ídolo, el becerro de oro de Aarón, que el Meshach, Moisés, el liberador, destruye matando a sus adoradores. Es la tentación de volver a la seguridad de la moral vigente y traicionar el peligro de la ética como crítica negativa, tanto tiempo como sea necesaria. Solo los pacientes con conciencia ética resisten. Deben saber festejar, danzar, ser felices en medio de las llamas o no perseverarán. Un revolucionario triste es un triste revolucionario. La fiesta de las tiendas, el pasaje, la Pascua, recuerda la alegría de los esclavos que dejan de ser tales al partir de Egipto para regenerar sus fuerzas en la larga travesía. Y en medio del silencio del sistema dominador, la narrativa simbólica racional indica el tema. Una voz clama en el desierto, el grito, el clamor. La voz, la palabra, la interpelación del oprimido y de los que expresan su sufrimiento en la teoría práctica crítica, que anhela hacerse carne en un nuevo sistema más justo y que ya acampa en la conciencia moral de los críticos. ...14 tesis de ética. Hacia la esencia del pensamiento crítico. Enrique Dussel.